Lili Téllez, senadora del PAN, no supera a la presidenta Claudia Sheinbaum, le sigue diciendo presidente, ¿no? Insisto, está como la hermanastra de la Cenicienta prácticamente diciendo, a mí me corresponde esa zapatilla. Quería ser la candidata presidencial, Lili Téllez quería ser presidenta de México. No supera que haya llegado la primera mujer y que no haya sido ella, sino haya sido Claudia Sheinbaum. También Lili Téllez habla de un supuesto fracaso de la elección, porque dice que solo participaron 13 millones de personas, más votos de los que sacó Ricardo Anaya en 2018 o José Antonio Meade en ese mismo año. Por ahí subí el dato, ahí lo tenemos, ¿no? Subí un tuit en donde manifiesta, a ver, dicen PRI y PAN que 13 millones de votos en la elección judicial es poca cosa. Así les fue a sus candidatos presidenciales en 2018, digo, para que entendamos, de acuerdo a su propio juicio, 13 millones de personas son pocas, ¿no? A ver, Ricardo Anaya sacó 12.600.000 votos en 2018. En el caso de José Antonio Meade, el ex candidato presidencial del PRI, él sacó en 2018 9.289.000 votos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿13 millones de personas? ¿Es poca cosa? ¿En qué quedamos? ¿Somos o no somos? ¿No? Vamos a escuchar a ver qué dice Lili Téllez. Esto es maravilloso. Casi todos los mexicanos le dijeron no, no, no a la presidenta Sheinbaum. El 91% de los mexicanos, prácticamente todo el pueblo, no fue a votar en el fraude judicial. Y fíjense qué importante es alzar la voz e insistir en repetir la verdad todo el tiempo. Logramos que solo una persona de cada 10 cayera en esa trampa. Solo un mexicano de cada 10 se creyó las mentiras de Sheinbaum. Y a ese fracaso de Morena hay que agregar que de los poquitos que participaron, muchos lo hicieron porque los amenazaron con que les iban a quitar programas sociales o que les iban a quitar su trabajo en la burocracia o les pagaron y otros tantos acudieron pero para anular su voto, para castigar a Sheinbaum por su autoritarismo o solo por el gusto de escribir mentadas a Noroña en las boletas electorales. Presidente Sheinbaum, usted ayer se autocoronó como reina del Poder Judicial. Humilló, arrodilló y convirtió a los jueces en sus súbditos. El Estado es usted, literalmente. Pero también ayer, los mexicanos la proclamaron reina de las mentiras. Quedó en evidencia que usted no cuenta con el 80% de apoyo de los mexicanos como tanto presume. La realidad es que ayer el 91% de los mexicanos le dio la espalda. Y le recuerdo que en las elecciones más sucias de la historia de nuestro país, usted ganó con los votos de 33 millones de mexicanos y ayer más del doble, 87 millones de mexicanos la reprobaron y a tan solo un año de su gobierno. Yo los felicito a todos por haber dejado esas casillas prácticamente vacías. Fue un grito silencioso de desprecio a Sheinbaum por destruir la democracia, el Estado de Derecho y la República. Pero ánimo, derecha la flecha contra la tiranía de la izquierda. Tenemos que defender a México. Soy Lili Téllez. Bueno, a la senadora del PAN, Lili Téllez, también le parece poca cosa la participación de 13 millones de personas, que por cierto no juntan el PRI y el PAN como partidos políticos. Hay que destacar que si comparamos la participación de 13 millones de personas frente a la marcha de Carlos Alarraqui, en donde hubo, ¿qué? 2,000, 3,000 personas, pues eso nos habla que hay una asimetría, ¿no? Nos habla, primero, que ellos siguen con el megáfono, con el altavoz en redes sociales y en los medios convencionales, quienes ellos, los opositores, haciendo ruido, pero no tienen capacidad de movilización y no tienen un eco real en la sociedad. Es una franja muy pequeña la que está con ellos. Podríamos revisar el dato. ¿Cuántas personas votaron por Xóchitl Gálvez como candidata presidencial el año pasado? Para no irnos tan lejos, ¿no? 2018 ya vimos que por Anaya 12.600.000 personas, por Meade no más de 9 millones de mexicanos.
Y en el caso de Xóchitl Gálvez, a ver si lo googleamos, debe estar el dato. Xóchitl Gálvez, candidata presidencial, resultados. ¿Cuántos votos sacó? Yo creo que por ahí, ¿no? De 13 millones. Entonces, andan menospreciando a la ciudadanía. Estamos hablando de un ejercicio inédito. Hay gente que decía, es muy importante la democratización del Poder Judicial, porque ahí están las encuestas profesionales que se hicieron por parte de ENCOL, de varias encuestadoras que le preguntaban a la gente, ¿tú crees que debe haber elecciones en el Poder Judicial? La mayoría decía que sí. Ahora, hay quienes consideran que es importante, pero no acudieron a votar. Eso ya es otra historia. Cada quien tiene que ver con el asunto del acceso al voto, qué tan fácil es votar el día de la votación. Hay varios factores que pueden conjuntarse, incluyendo el hecho de que no había otros cargos en juego tradicionales en lo que hace al Ejecutivo, al Legislativo. Este fue un primer ejercicio y sin duda ha sido fascinante y sin duda pues va a ir aumentando la participación. Siempre cuando abres la brecha, pues no las cosas se dan como eh, pudiera ser un escenario ideal. Nunca ha sido así en la historia de la democracia del país ni de ninguna parte del mundo. Pero a ver si encontramos por ahí el dato. Debe estar. Si le ponemos, ahora sí que hay que googlearlo. Xóchitl Gálvez, incluso si no, que nos ayude la gente en el chat de YouTube, cuántos votos sacó, cuántos sufragios Xóchitl Gálvez. Vean nada más, sacó Xóchitl Gálvez 16.463.000 votos. 16.463.000 votos. Entonces, ¿con qué cara la oposición dice que 13 millones de personas participando son pocas? Si estamos hablando de prácticamente la votación que sacó Xóchitl Gálvez. Ahí ellos se dan un balazo en el pie cuando hacen ese análisis y menosprecian la participación ciudadana. Esos son datos fríos, ¿sí? Para no irnos tan lejos, nos fuimos al pasado proceso electoral. El del año pasado, pues, hace unos meses, sacó 16 millones de votos, Xóchitl Gálvez. Ahora participaron 13 millones de personas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son pocos votos? Entonces ellos mismos estarían juzgando de esa forma, ¿no? Hay que destacar que la propia presidenta hace diversas reflexiones sobre las elecciones. Primero, podríamos ir con el tema de cómo exhibió también el cartón de rapé a propósito de la llegada de el indígena mixteco a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. También la presidenta lamenta el racismo del analista José Antonio Crespo. Ya sabemos, siempre han sido pues muy lejanos al pueblo y pone una imagen de unas mujeres indígenas y dice, seguramente ellas fueron a votar con acordeón. Lamentablemente hay quienes desde el interior de la 4T se han sumado a esa expresión de, es que todos fueron a votar con acordeón. Pues no. Yo estuve en la votación cuando acudí el pasado domingo y yo vi que las personas llegaban libremente. Las que se formaban estaban varias adelante de mí, varias detrás y cada quien con sus propias anotaciones. Nada de me impusieron el voto, ¿no? Hubo un ejercicio libre, razonado, racional. Pero bueno, vamos a escuchar esta reflexión de la presidenta. Benito Juárez. Sí, ahí viene un cartón de rapé en Milenio, es Milenio, ¿no? Es muy bueno, mira. Es un cambio muy importante. Ahora, hoy me estaban comentando, no lo tenía yo presente, pues tiene que evaluar el INE quién va a ser, porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres. Entonces el INE tiene que ver quién sería la presidenta o el presidente del INE, pero pues nos da mucho gusto, la verdad. No había habido representación de un indígena, de una persona de pueblos originarios. Me decía hoy Jesús
desde Juárez o el Nigromante. Entonces, pues sí es un cambio profundo. Que por cierto hay quienes todavía tienen una discriminación, un racismo, un clasismo tremendo. Ayer estaba viendo una publicación en X de Crespo, no sé si, a ver, la tienen por ahí. Dice, piensan que estas personas pasaron días estudiando a los candidatos y sabían por quién iban a votar con claridad o les dieron un acordeón ya marcado. Es un comentario similar al comentario de Lorenzo Córdoba aquella vez que se burló porque llegaron indígenas o personas de pueblos originarios a verlo. Es un racismo, un clasismo, qué bueno que llegó una persona de pueblos originarios, mixteco. Juárez era zapoteco, mixteco. Donde los indígenas y los pobres obviamente no tenían acceso a la justicia. ¿Cuál es su percepción como presidente de la República? Aunque haya una independencia. Pues ese es el objetivo, que haya acceso igual a la justicia de todas y todos los mexicanos. Y destacar que la presidenta Claudia Sheinbaum también le responde a aquellos que sostienen que supuestamente llegaron puros ministros y ministras a modo a la nueva Corte de Justicia. También ella destaca la declaración de una observadora internacional electoral, quien sostiene que no vio la utilización sistemática de acordeones, sino que cada persona llevaba sus anotaciones, lo cual siempre ha sido absolutamente válido, legítimo, sobre todo ante una elección tan compleja en donde sabíamos que vendrían los nombres con los números. Yo creo que una de las lecciones es que es muy importante que en las boletas vengan las fotografías de las personas. Así es más fácil votar por estas, incluso hacer las fotografías más pequeñas. En el caso de ministros y ministras de las candidaturas, sí cabían perfectamente las imágenes y no las pusieron. Bueno, también la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que votaron más personas el pasado domingo que las que sufragan por Acción Nacional. Entonces, que digan que fueron pocas, para los panistas es darse un balazo en el pie, porque ellos no juntan 13 millones de votos. Ya vimos que sumados con el PRI en una candidatura presidencial, lograron 16 millones de sufragios. Como partido solo, el PAN no junta 13 millones de personas. Vamos a escuchar a la presidenta. Y siguen con esto de que son ministros a modo, y pues los que eligió la gente. Ah, por cierto, a ver, antes del 24 pone el comentario de la observadora internacional. Vale la pena. Sobre su opinión sobre la elección. Respecto al uso de las notas personales, un significativo número de personas votantes sí portaba sus notas personales de apoyo, lo cual en la mayoría de los casos ha facilitado reducir incluso el tiempo de votación. La misión no ha encontrado en su recorrido el uso de los acordeones, no hemos podido constatar una distribución intencionada, masiva sobre este recurso que se ha planteado en diversos medios o por alguna ciudadanía. En nuestro caso hemos podido observar que había población con sus notas personales y han emitido su voto de manera libre y sobre todo que eso permite agilizar los tiempos de votación.
Ahora, fíjense, o sea, a ver que me den este argumento. Que dicen que no tiene que ver una cosa con la otra, yo digo que sí. Estamos hablando de número de votantes. Entonces, votaron casi 13 millones de personas, ¿no? Vamos a esperar a que termine el cómputo. 13 millones de personas. La oposición, la mayoría de la oposición, porque como ayer dije, el presidente del PAN llama no votar abiertamente y los gobernadores del PAN votaron. O sea que así que mucha coordinación interna pues no tienen, ¿verdad? Pero además votaron 13 millones de personas o casi 13 millones de personas. Ellos, ese partido tuvo en el 2024 una votación de 9.644.918 personas. O sea, salieron más a votar de los que votaron en el 2024 por el PAN. Bueno, ahí los datos que da la presidenta Claudia